La niña de 6 años se arrodilló en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro y sus manos temblorosas lavando los pies de su madrastra, mientras la mujer la regañaba sin piedad. En ese preciso momento, la puerta se abrió de golpe y el padre millonario se quedó paralizado por la conmoción ante la escena que tenía delante. Antes de que comience la historia, deja un comentario abajo y dime desde qué ciudad nos ves. Sigamos juntos estas historias conmovedoras, las historias enternecedoras que quiero compartir contigo ahora. Comencemos la historia. La amplia sala de la mansión estaba sumida en un pesado silencio. El candelabro proyectaba una suave luz dorada que se reflejaba en el suelo de baldosas pulidas, pero no había calidez en ese lugar. En el centro de ese espacio, una niña pequeña, con las manos temblorosas, luchaba por fregar los pies que le habían puesto descuidadamente delante. Era Taylor Coleman, de 6 años, con grandes ojos color avellana, piel clara y rosada, y un cabello castaño desordenado que nunca parecía estar bien cepillado. La gente solía sonreír al verla, porque incluso en su cansancio, su rostro aún irradiaba inocencia y una dulzura desgarradora. Pero detrás de esos ojos había una profunda tristeza, la tristeza de una niña que había perdido a su madre demasiado pronto. La madre de Taylor, Emma Coleman, había fallecido cuando ella tenía solo 3 años. Un cruel caso de cáncer de páncreas se había llevado a la dulce mujer, dejando un vacío que nunca podría llenarse. Para Taylor, los recuerdos de su madre eran solo fragmentos. El suave y dulce aroma en su cabello, las manos cálidas que la calmaban cuando lloraba. Desde ese día, Taylor vivía con su padre, Jeremy Coleman, un conocido empresario de la industria automotriz. Él había construido Coleman Motors, un imperio de fabricación de automóviles con decenas de miles de trabajadores. Jeremy amaba a su hija, pero el peso de su trabajo y el dolor de perder a su esposa lo llevaron a enterrarse en la empresa, creyendo que proporcionarle a Taylor comodidades materiales era suficiente. 6 meses antes, Jeremy se había vuelto a casar. La mujer se llamaba Vivian, tenía 34 años, era hermosa, encantadora y elegante en sociedad. Se conocieron en una cena de encuentro, y bajo las miradas esperanzadoras de amigos cercanos, Jeremy pensó que esta podría ser una oportunidad para que Taylor volviera a tener una familia. Al principio, Vivian fue dulce y tierna, acunando a Taylor en sus brazos como si fuera su propia hija y susurrándole, «A partir de ahora, tienes una madre». Taylor le creyó. Su joven corazón se aferró desesperadamente al afecto que tanto anhelaba. Pero esa ternura solo existía cuando Jeremy estaba presente. En el momento en que él salía por la puerta, la dulzura de Vivian se desvanecía como si nunca hubiera existido, revelando a alguien completamente diferente, dura y cruel con la niña. Ahora, delante de Taylor, Vivian se recostaba en el sofá de cuero, con un vestido de seda roja que ceñía su cuerpo. Sus pies descansaban en una palangana llena de arcilla húmeda. En su mano, sostenía una copa de vino tinto intenso, y sus ojos recorrían a la niña con desprecio. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero su voz era fría y cortante. «Date prisa, ¿por qué eres tan lenta? ¿Quieres que espere para siempre?» Taylor se sobresaltó, con las manos mojadas temblando. Su voz era tan suave que casi solo se oía a sí misma. «Mis manos están muy cansadas. Por favor, mamá, déjame descansar un poco». Vivian golpeó el vaso contra la mesa de cristal, un agudo estruendo que resonó por toda la habitación. Sus ojos se encendieron. «Mírate, tan joven y ya quejándote. ¿Crees que eres una princesa? No te imagines que solo porque seas la hija de Jeremy Coleman voy a adularte. Ya no puedo soportar tu cara llorosa». Aterrorizada, Taylor bajó la cabeza. Sus pequeñas manos se frotaban más rápido, casi raspando la tela. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con la arcilla que se esparcía por la tela blanca. «Lo siento, iré más rápido». Vivian soltó una risa amarga, con la voz llena de desdén. «Así se hace, discúlpate. Una niña como tú solo debería saber obedecer. Llorar no hará que nadie te tenga lástima, especialmente cuando tu padre no está en casa. Para ahora mismo, o haré que te arrodilles aquí toda la noche». De repente, la gran puerta se abrió de golpe. El sonido de zapatos de cuero golpeando firmemente el suelo de madera. Un hombre alto entró. Era Jeremy Coleman. Llevaba un traje gris, con los hombros aún salpicados de polvo de la fábrica. Su rostro, generalmente severo, se congeló de la conmoción. Ante él había una escena increíble. Su hija,
la pequeña Taylor, arrodillada en el suelo con las manos manchadas de barro y las mejillas cubiertas de lágrimas, lavando los pies de su esposa. Jeremy se quedó rígido. La garganta se le apretó y su voz salió ronca. «Vivian, ¿qué es esto?» Taylor levantó la vista, sus dos ojos llorosos brillando. Quería correr hacia su padre, pero su pequeño cuerpo se sentía encadenado por el miedo. Sus labios temblaban, pero no salía ninguna palabra. Jeremy se adelantó, con los ojos ardiendo de furia. «¿Qué le has hecho hacer?» Vivian vaciló por un momento, pero en segundos ya había cambiado su expresión. Su voz temblaba, sus ojos brillaban con lágrimas a punto de caer, como si fuera a llorar. «Me has malinterpretado. No la obligué. Estaba limpiando sola. Me cansé y me senté a descansar». La niña se acercó y dijo que quería ayudarme, que quería lavarme los pies para que no estuviera cansada. Incluso le dije que no, pero ella siguió rogando. Pensé que de verdad se preocupaba por mí, así que la dejé. Nunca imaginé que volverías a casa justo en este momento y lo verías de la forma equivocada. Se llevó una mano al pecho, como si estuviera profundamente herida. «Jeremy, solo quería enseñarle a amar, a preocuparse por los demás. ¿Por qué crees que la estoy maltratando?» Taylor tembló en los brazos de su padre, con los labios apretados y los ojos brillando con lágrimas. No se atrevió a protestar. Su miedo la amordazaba. Jeremy sostuvo a su hija en sus brazos. Su frágil cuerpecito se apretaba contra su pecho, temblando con cada respiración. Podía sentir claramente el cansancio, el olor a sudor mezclado con tierra húmeda que se aferraba a ella. Sus brazos se tensaron a su alrededor, como si pudiera protegerla de cada herida del mundo. Levantó la vista y miró a Vivian con una mirada fría y desconfiada. Sin decir una palabra, Jeremy cargó a su hija y subió las escaleras, dejando un pesado silencio atrás. Vivian se quedó congelada. Sus ojos brillaron brevemente con odio, antes de ocultarlo detrás de una sonrisa forzada. Esa noche, la pequeña luz en la habitación de Taylor brillaba. La niña estaba ya acurrucada en su cama, abrazando con fuerza a un viejo osito de peluche marrón, el regalo que su madre le había dado en su segundo cumpleaños. El pelaje del oso estaba gastado, pero para Taylor era el único lugar que aún guardaba el calor de su madre. Le susurró al oído del oso, con la voz entrecortada y rota, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. «Papi, solo quiero que mami de verdad me quiera». Su solitario susurro resonó en la amplia habitación, dejando una abrumadora sensación de vacío. Marcó el comienzo de un nuevo viaje para padre e hija, un viaje sombreado por la oscuridad. Jeremy Coleman cerró la puerta de la habitación de su hija y se quedó un buen rato en el pasillo. El tic-tac del reloj de pie resonaba con pesados latidos en su mente. Todavía veía a Taylor arrodillada en el suelo, con sus pequeñas manos manchadas de suciedad y sus ojos temblorosos pidiendo ayuda. La había llevado a la cama, había dejado la lámpara encendida y se había ido, pero cada paso se sentía como pisar sobre una piedra. No podía entender lo que acababa de suceder en su propia familia, o por qué su hija estaba tan aterrorizada. A la mañana siguiente, la atmósfera en la casa parecía organizada para ocultar todo. La mesa del comedor estaba cubierta con un mantel blanco. Los platos brillaban sobre la mesa. Había pollo asado, sopa de crema, pan de ajo, todos los platos que le gustaban a Jeremy. Vivian apareció con un vestido azul claro, con el rostro cuidadosamente maquillado y una sonrisa amable. Parecía una persona completamente diferente a la de ayer. Cuando Jeremy y Taylor bajaron, Vivian los saludó cálidamente. «Cariño, siéntense. Preparé un desayuno especial para toda la familia. Taylor, dulce niña, come mucho hoy. Harás a mami muy feliz». Colocó un trozo de pollo dorado en el tazón de Taylor, con la voz dulce como la miel. Jeremy se sentó a la mesa. Su expresión se suavizó un poco ante este gesto de cuidado. Taylor permaneció en silencio. Estaba acurrucada en su silla, con la mano temblando mientras sostenía la cuchara. Su pequeño pie se movió hacia atrás bajo la silla, como si intentara evitar la mirada de alguien. Debajo de la mesa, Vivian estiró discretamente su pie y le dio una patada fuerte en la espinilla. Taylor se estremeció. La cuchara se le resbaló de la mano y cayó ruidosamente al suelo. Su rostro se puso pálido. Se agachó rápidamente para recogerla y susurró: «Yo lo siento». Jeremy frunció el ceño, mirando a su hija con confusión. Antes de que pudiera preguntar, Vivian intervino suavemente, colocando una mano ligeramente sobre el hombro de Taylor. Su voz era increíblemente suave. «Está bien, cariño. Solo ten más cuidado la próxima vez».
pero su mirada de reojo brilló con una frialdad aguda, haciendo que Taylor temblara y bajara la cabeza. Jeremy sintió la tensión de su hija, pero cuando miró a su esposa, todo lo que vio fue una sonrisa tierna y una gracia tan pulida que no encontró nada que reprocharle. Durante la comida, Vivian dejó su cuchara y habló alegremente. «Cariño, quiero decirte algo. Mi madre, Margaret, se quedará con nosotros por un tiempo. Me temo que no puedo manejar todo sola. Cuidar la casa, cuidar de Taylor y aún querer pasar tiempo contigo». La puerta se abrió y una mujer entró. Margaret, la madre de Vivian, tenía unos 56 años. Su cabello teñido de negro estaba recogido con pulcritud, su rostro muy maquillado pero aún marcado con arrugas. Caminaba con un paso medido. Sus ojos escanearon la habitación antes de detenerse en Taylor. Margaret esbozó una sonrisa delgada, su voz aguda y clara. «Esta niña se ve tan frágil. Dudo que sea de alguna utilidad». Taylor se sobresaltó. Sus manos agarraron la cuchara con fuerza. Bajó la cabeza. Sus hombros se encogieron como si deseara desaparecer de la vista de la mujer. El ceño de Jeremy se frunció. Iba a responder, pero Vivian se rió rápidamente, deslizando su brazo por el de él, con un tono lleno de dulzura. «Así es como habla mi madre. En realidad se preocupa por Taylor, pero es demasiado directa». Jeremy no dijo nada. Cogió un trozo de pollo y lo colocó en el tazón de su hija. Su voz era amable. «Come, Taylor». La niña asintió levemente, recogiendo arroz, pero durante toda la comida solo comió la mitad de un tazón. De vez en cuando, miraba a su padre, con sus ojos pidiendo ayuda en silencio, solo para volver a mirar hacia abajo en el instante en que la mirada de Vivian la cruzaba. Jeremy se dio cuenta, pero se tranquilizó, pensando que tal vez la niña solo necesitaba tiempo para adaptarse. Ya estaba consumido por el proyecto más grande de la empresa, la nueva línea de coches eléctricos. El mercado esperaba ansiosamente. Durante años, Coleman Motors había sobrevivido con sedanes y todoterrenos tradicionales, y ahora él tenía que liderar la marca hacia una nueva era. Se dijo a sí mismo, «Mientras tenga una madre que cuide de ella, puedo centrarme en mi trabajo». El desayuno terminó en un extraño silencio. Vivian y Margaret charlaron con Jeremy sobre la redecoración de la sala de estar y las fiestas que planeaban. Jeremy escuchó, asintiendo distraídamente, pero sus pensamientos seguían volviendo a Taylor. La niña se sentaba en silencio, con su tazón apenas tocado. Esa tarde, Jeremy estaba en la oficina de la empresa. Firmó un montón de documentos y discutió con el ingeniero jefe sobre las pruebas de la nueva batería para la línea de coches eléctricos. Pero de vez en cuando, la imagen de su hija sentada retraída en el desayuno volvía a él. De repente se preguntó, ¿me estoy perdiendo algo? Luego lo descartó. No, Vivian la cuidará. Ella es amable, considerada, solo necesita tiempo. Mientras tanto, en la mansión, a Taylor se le había asignado limpiar junto a Margaret. La mujer mayor estaba de pie con los brazos cruzados, su tono agudo y regañón. «No te atrevas a dejar caer nada de nuevo. No quiero ver ni una sola toalla manchada. Una niña torpe nunca será amada por nadie». Taylor bajó la cabeza. «Sí, señora». Margaret soltó un resoplido frío y se fue, dejando a la niña para que continuara limpiando. Cada movimiento era cuidadoso pero pesado. Cayó la noche y la mansión se aquietó. Jeremy llegó a casa tarde, cansado después de una larga reunión. Mientras caminaba por el pasillo del segundo piso, la luz de la habitación de Taylor se filtraba por la rendija de la puerta. Jeremy se detuvo, con la mano apoyada en la perilla. Desde el interior, escuchó claramente unos débiles sollozos, como si Taylor estuviera tratando de reprimirlos para que no escaparan a la noche. Su pecho se apretó. Su mano apretó la perilla, pero no la abrió. En su cabeza, dos voces se enfrentaron. Una le instó, «Entra, abrázala, pregúntale si está bien». La otra pesó, «Solo está siendo quisquillosa, todo estará bien mañana. Hay una montaña de trabajo esperando en la oficina». Al final, Jeremy soltó la perilla. Se quedó quieto unos segundos, luego se dio la vuelta y se fue. Detrás de la puerta, los sollozos ahogados continuaron, pequeños pero cortando el corazón de un padre como un cuchillo, presagiando los días oscuros que se acercaban. Jeremy regresó a su oficina después de ignorar los sollozos ahogados de Taylor. Se sentó en silencio en su silla giratoria de cuero, con sus anchas manos presionando sus sienes. Los papeles de la empresa estaban esparcidos por el escritorio. El diseño del nuevo modelo de coche eléctrico aún estaba abierto, pero no podía leer ni una sola palabra.
La imagen de su hija acurrucada en su habitación, sus gritos ahogados reprimidos, seguía golpeando en su mente. Jeremy cerró los ojos, pero la imagen solo se hizo más nítida. Una parte de él quería volver a su habitación de inmediato, abrazar a Taylor y preguntarle todo, pero otra parte le susurraba que tal vez las cosas no eran tan graves, que tal vez él estaba pensando demasiado. Ese conflicto interno lo acompañó durante toda la noche, dejándolo dando vueltas en la cama antes de finalmente caer en un sueño inquieto. A la mañana siguiente, Jeremy salió de la mansión temprano hacia la empresa. Le dijo a Vivian que cuidara de Taylor y se apresuró a su coche. Como siempre, creyó que estaba haciendo lo correcto, concentrarse en el trabajo para que su familia tuviera un futuro seguro. Pero en el momento en que Jeremy se perdió de vista, la atmósfera dentro de la casa cambió al instante. Vivian se sentó en la sala de estar con una taza de café en la mano, con sus ojos pegados a una revista de moda. Su voz resonó fría y vacía. «Taylor, baja aquí, date prisa». Taylor bajó corriendo, con el pelo aún desordenado por una noche de sueño intranquilo. Susurró suavemente. «Sí, estoy aquí». Vivian la miró. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa burlona. «Hoy el suelo tiene que brillar, ni una sola mancha. Coge la fregona y empieza ahora mismo». Margaret salió de la cocina, con una mano en la cadera, su voz aguda y áspera. «¿La oíste? Ponte a trabajar. Deja de quedarte ahí como una estatua». Taylor asintió, agarrando la fregona que era casi más grande que su pequeño cuerpo. La arrastró por el suelo, sus pequeños hombros temblando bajo el peso. Vivian se apoyó en el sofá, mirando con desprecio y dijo, «Ser una chica rica no significa que te vayas a quedar sentada. En esta casa, todos trabajan, ¿entendido?» Taylor murmuró, «Sí, señora». Sus pequeñas manos se humedecieron con agua, sus pies se resbalaron por las baldosas pulidas. Cuando se giró demasiado rápido, perdió el equilibrio y cayó con fuerza al suelo. Un golpe sordo resonó, seguido de un suave grito de dolor. Sus brazos se rasparon contra el borde de una silla de madera, dejando un rasguño sangriento. Taylor se estremeció, luchando por contener sus lágrimas. Margaret lo vio y soltó una risa aguda. «Completamente inútil. Ni siquiera puede limpiar un suelo correctamente». Vivian inclinó la barbilla, con los brazos cruzados y ordenó, «Levántate, no llores aquí. Sigue limpiando». Taylor se mordió el labio, recogió la fregona de nuevo, con los ojos llenos de lágrimas, pero siguió adelante. Esa tarde, Jeremy llevó a su hija a la escuela. Cuando sostuvo su pequeña mano, se quedó paralizado. Unas marcas rojas rodeaban la muñeca de Taylor y un rasguño fresco la atravesaba. Jeremy se detuvo, girando suavemente su mano. «Taylor, ¿qué le pasó a tu mano?» Taylor se sobresaltó, retiró rápidamente la mano, con los ojos húmedos pero negándose a mirarlo. «Yo me caí». Jeremy frunció el ceño. La inquietud se apoderó de su pecho. Su voz se suavizó. «Dime la verdad, cariño. ¿Alguien te lastimó?» Taylor sacudió la cabeza. Sus labios temblaban como si tuviera miedo. «No, nadie. Solo me caí». En ese momento, Vivian salió de la casa. Sonrió dulcemente, deslizando su brazo alrededor del hombro de su esposo. «Te preocupas demasiado. Es enérgica. Los niños se caen cuando juegan. Le pasa a todo el mundo». Jeremy miró a su esposa, luego a su hija. Taylor estaba acurrucada en el asiento trasero, agarrando su mochila con fuerza contra su pecho. Sus ojos se quedaron fijos en la ventana, evitando todas las miradas. Él permaneció en silencio durante todo el camino a la escuela, con el corazón pesado. Esa noche, mientras Jeremy trabajaba en su oficina, Taylor se sentó sola en su cama. A su lado había un osito de peluche marrón gastado, con el pelaje delgado por años de amor. Sacó un pequeño trozo de papel de su cajón y garabateó con una escritura desigual. «Papi, le tengo miedo a mamá». Taylor dobló el papel cuidadosamente, lo metió en la barriga del oso de peluche y lo abrazó con fuerza. Susurró tan suavemente que solo ella podía oír. «Eres mi único amigo. Nunca le digas a nadie este secreto». En el pasillo, Margaret pasó y escuchó el débil crujido del papel. Se asomó por la rendija de la puerta. Vio a Taylor agarrando el oso y se burló con una mueca. Esta niña siempre finge ser lamentable. Se alejó, dejando la pequeña habitación pesada de tristeza. A la noche siguiente, justo afuera de la puerta de la mansión, una figura familiar se paró en silencio. Era María, la antigua ama de llaves. Tenía unos 50 años, su cabello negro estaba salpicado de canas, su rostro bronceado era amable y bondadoso.
María había cuidado de Taylor desde que era un bebé, pero desde que Vivian se mudó, la habían despedido con la excusa de que la familia necesitaba privacidad. Las lágrimas empañaron los ojos de María mientras miraba por el jardín, viendo a Taylor inclinada, limpiando cada silla de madera con sus pequeñas manos. La niña se movía lentamente, agotada, demasiado asustada para levantar la cabeza. María apretó los puños, susurrando entre sollozos. «Es que no ve nada. Esa niña está siendo atormentada todos los días». Se quedó allí unos minutos más. Luego se dio la vuelta en silencio, su figura desvaneciéndose en el crepúsculo. Dentro de la mansión, las risas estridentes de Vivian y Margaret resonaban, ahogando los gritos silenciosos de un pequeño corazón. Nadie parecía oír. Después de que María se fuera en silencio por la puerta de la villa, dentro de la sala de estar, Vivian y Margaret seguían charlando. Sus risas estridentes resonaban, ahogando el silencio del exterior. Vivian hojeaba una revista de belleza. Sus ojos se iluminaron cuando encontró un artículo sobre los beneficios de la miel fresca para el cuidado de la piel. «Mira esto», dijo. Margaret inclinó la barbilla hacia la revista. «Dicen que la miel es más preciosa que el oro. ¿Y cuánto tiempo puede durar la piel hermosa de todos modos? Solo dura si la cuidas». Vivian asintió. Sus labios se curvaron en una sonrisa calculadora. «En el jardín trasero hay una gran colmena. De esa manera no necesitamos comprar nada. Todavía tendremos miel fresca, ¿verdad, mamá? Mañana tendremos mascarillas naturales para la cara». Margaret entrecerró los ojos y se encogió de hombros. «¿Planeas subirte tú misma? Esas abejas no son amigables». Vivian se rió suavemente. Su mirada se dirigió hacia la escalera por donde Taylor solía bajar. «No, la niña lo hará. Necesita ser útil. Lo he pensado. Hacer que recoja la miel nos ahorra la molestia y le enseña a obedecer». Esa tarde, el sol estaba bajo y la sombra del arce se extendía por el patio trasero. Taylor fue arrastrada afuera. Sus pequeñas piernas temblaban mientras miraba la gran colmena que colgaba en lo alto. El zumbido de las abejas la rodeaba, enviándole escalofríos de miedo. Vivian se cruzó de brazos junto a Margaret, con voz de mando. «¡Sube ahora!». Taylor sacudió la cabeza con furia, abrazándose con fuerza. «Tengo miedo de las abejas. No puedo hacerlo». El rostro de Vivian se oscureció. Se acercó y gritó. «¡Tienes que hacerlo! ¿O quieres que llame a mi madre para que te dé una lección?». Los ojos de Margaret brillaron con diversión. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Taylor tembló violentamente. Sus labios se pusieron pálidos. Sabía que recibir una lección de su madre significaba un regaño severo, tal vez incluso ir a la cama sin cenar. Tragándose las lágrimas, caminó lentamente hacia el tronco del árbol. Su pequeña mano presionó contra la corteza áspera mientras intentaba subir. Vivian la instó. Su tono era frío como el hielo. «Date prisa. Deja de fingir que eres débil». Taylor se mordió el labio con fuerza, sus manos agarrando la corteza. Subió. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo. Cuando llegó a la rama inferior, luchó por mantener el equilibrio. Su corazón latía con fuerza. Su visión se volvió borrosa al ver la colmena balanceándose con la brisa. «¡Cógelo!», resonó la voz de Vivian. La mano temblorosa de Taylor tocó la rama, sacudiendo accidentalmente la colmena. En un instante, el zumbido se hizo más fuerte. Las abejas salieron de la colmena como una nube negra, pululando directamente hacia su pequeño cuerpo. «¡Ah!», gritó Taylor. Sus manos se resbalaron. Su pequeño cuerpo se balanceó y cayó. Las picaduras perforaron su piel una tras otra, ardientes y afiladas. Se estrelló contra la hierba. Vivian y Margaret se retiraron. Sus rostros mostraron pánico. Margaret murmuró: «Oh Dios, de verdad se cayó». Vivian se inclinó hacia adelante, pero antes de que pudiera reaccionar, el chirrido de los frenos sonó fuera de la puerta. Jeremy acababa de llegar a casa. Sus ojos se congelaron al ver la escena. Su hija yacía inmóvil en la hierba, su rostro hinchado, su cuerpo cubierto de picaduras de abejas. «¡Taylor!», rugió Jeremy. El corazón casi se le detuvo. Se apresuró, recogiéndola en sus brazos. La respiración de Taylor era débil, sus ojos cerrados con fuerza. «¡Apártate de mi camino!», le gruñó a Vivian, que estaba tartamudeando excusas. Luego corrió directamente a su coche. El vehículo se alejó a toda velocidad, dejando a Margaret y Vivian paradas, congeladas por la conmoción. En el hospital, las luces de emergencia brillaban. Jeremy llevó a Taylor adentro.
con la voz ronca por la desesperación. ¡Sálvenla, por favor! La doctora Susan Miller, una mujer robusta de unos 40 años, se apresuró. Era una pediatra muy conocida, respetada por su dedicación después de años de servicio en el hospital. Susan hizo una señal a las enfermeras. Preparen el antihistamínico, empiecen con los fluidos inmediatamente, hagan un chequeo completo a la niña. Jeremy fue empujado fuera de la sala de emergencias, con el corazón oprimido. Caminó por el pasillo, con las manos temblando en puños cerrados. Después de un rato, Susan salió, con una expresión grave. La niña sufrió múltiples picaduras de abejas, pero hemos logrado controlar la reacción. Sin embargo, hay otro problema. Jeremy se apresuró. Su voz era urgente. ¿Qué problema? Dígame. Susan suspiró. La niña está ligeramente desnutrida. También encontré muchas heridas antiguas, rasguños que se han curado pero han dejado cicatrices, y hay señales psicológicas que sugieren que podría estar sufriendo angustia emocional. ¿Estaba al tanto de esto? Jeremy se quedó en silencio. Se tambaleó, agarrándose a la pared para no colapsar. Todo su cuerpo temblaba, su mente en blanco. Vivian llegó justo en ese momento, corriendo y fingiendo romper a llorar. ¿Crees que soy tan cruel? La niña era traviesa, se subió al árbol sola. Yo también estaba desconsolada. Jeremy se dio la vuelta, con los ojos rojos. ¿Todavía te atreves a hablar? Respóndeme esto. ¿Cómo permitiste que mi hija viviera de tal manera que su cuerpo está cubierto de cicatrices? Vivian fingió temblar, cubriéndose la cara con las manos. Has malinterpretado. Solo quería enseñarle a ser fuerte. Nunca pensé. Jeremy se negó a escuchar. Empujó a Vivian y entró en la habitación del hospital. Taylor yacía en la cama, su rostro hinchado por las picaduras de abejas, sus labios pálidos. Se sentó, agarrando su pequeña mano, sintiendo la frialdad de sus dedos. Su voz se quebró en un susurro tembloroso. Mi niña, ¿qué te he dejado sufrir? En la estéril habitación blanca, el constante pitido del monitor cardíaco llenaba el silencio, pero la mente de Jeremy estaba en un torbellino. Por primera vez, se sintió como el mayor fracaso del mundo, un padre que no había protegido a su única hija. En la habitación del hospital, Jeremy todavía estaba sentado inmóvil junto a la cama de su hija. Taylor yacía inconsciente, su rostro hinchado, sus labios azulados por las picaduras de abejas. Agarró su pequeña mano, sus ojos profundos llenos de lágrimas. Durante todos estos años, se había considerado a sí mismo como un hombre fuerte, un empresario que había superado innumerables crisis en la industria automotriz. Pero ahora, frente a su hija inmóvil, Jeremy solo se veía a sí mismo como un padre fracasado. La luz de la mañana se filtró lentamente por la ventana, proyectando un halo dorado en la habitación del hospital. De repente, un suave golpe sonó en la puerta. Jeremy levantó sus ojos cansados. La puerta se abrió y una mujer entró. Llevaba un abrigo beige gastado. Su cuerpo era frágil. Su cabello oscuro estaba salpicado de canas y recogido con pulcritud. Sus ojos mostraban preocupación y una tristeza indescriptible. Jeremy se congeló. María. Era María López, la ex ama de llaves que había cuidado de Taylor desde que era una niña. Vivian la había despedido no hace mucho, alegando que la familia necesitaba privacidad. María se quedó en silencio, con las manos entrelazadas. Respiró hondo y habló. Su voz temblaba, pero era resuelta. Siento molestarlo, señor, pero no puedo seguir callada. Sé que Taylor está aquí porque alguien me informó. Una enfermera, amiga mía en este hospital, me llamó diciendo que su niña había sido ingresada después de ser picada por abejas. En el momento en que escuché el nombre de Taylor, no pude quedarme quieta. Fui testigo de demasiadas cosas antes de que me despidieran. La niña no era desobediente como decían. Estaba siendo maltratada. Jeremy se quedó atónito. Su corazón se encogió dolorosamente. Su voz salió ronca. Dímelo claramente, María. Quiero oírlo todo. María se acercó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Los vi obligando a Taylor a hacer las tareas del hogar como una sirvienta, fregando suelos, lavando toallas, llevando pesados cubos de agua. Solo tiene 6 años, con unas manos tan pequeñas, y sin embargo, tenía que arrodillarse y fregar cada rincón de la casa. Si era lenta, la regañaban duramente. Un día incluso la vi siendo pateada solo por dejar caer una cuchara. Intenté intervenir, pero Vivian se puso furiosa. Me dijo que me estaba entrometiendo en asuntos familiares y me echó. ¿Sabe la excusa que me dieron? La familia necesita privacidad.
En realidad, solo querían que me fuera para que nadie fuera testigo de esas cosas terribles. Jeremy se quedó sin palabras. Fragmentos de memoria volvieron como una tormenta. Los ojos asustados de Taylor, los rasguños rojos en sus brazos, la vez que susurró, me caí. Todo se unió ahora en una imagen horrible. Se llevó las manos a la cabeza, temblando. Dios mío, qué ciego he sido. María se llevó una mano al pecho. Su voz se quebró. Señor, Taylor siempre ha sido una niña buena. Nunca se atrevió a replicar, solo aguantaba. Tenía miedo de entristecerlo, de decepcionarlo, así que se quedó en silencio. Pero usted es su única esperanza. Por favor, no la deje sufrir ni un día más. Jeremy miró a su hija inconsciente, luego se volvió hacia María. En sus ojos, una firme determinación se encendió. Su voz bajó. Tenga la seguridad de que no dejaré que nadie le haga daño a mi hija ni por un segundo más. Al día siguiente, Jeremy decidió volver a casa temprano. No avisó ni trajo a su chofer. Su corazón ardía como el fuego. Cada paso por el pasillo de la empresa era un paso pesado hacia la verdad. Durante la reunión, no pudo asimilar ni una sola palabra de los ingenieros. La imagen de Taylor siendo atormentada, como María había descrito, se repetía sin cesar en su mente. A última hora de la tarde, su coche se detuvo en las puertas de la mansión. Jeremy apagó el motor, empujó la puerta y sus hombros se tensaron como si estuvieran a punto de estallar. Abrió la puerta y entró. Desde la entrada, unos gritos furiosos resonaron por toda la casa. ¡Arrodíllate! ¡Límpialo bien! ¿Crees que eres una princesa en esta casa? Jeremy se apresuró. La vista ante él casi lo enloqueció. Taylor de rodillas, sus pequeñas manos agarrando un trapo, sus ojos rojos, sus labios temblorosos. Vivian estaba de pie con los brazos cruzados, regañando sin parar. A su lado, Margaret estaba de pie con las manos en las caderas, señalando como una guardia de prisión. En un instante, Jeremy ya no pudo contenerse. Su rugido sacudió las paredes como un trueno. ¡Ya basta! Toda la habitación se estremeció. Vivian saltó de miedo. Margaret se congeló en su lugar. Taylor levantó la vista. Sus ojos llorosos se iluminaron al ver a su padre y rompió a llorar, soltando el trapo de sus manos. Jeremy se adelantó. Su mirada ardía. Señaló directamente a la puerta. Su voz era un gruñido. «Fuera de mi casa inmediatamente». El rostro de Vivian se puso pálido. Se abalanzó hacia adelante, cayendo a sus pies, gimiendo. «Cariño, por favor, no hagas esto. Solo quería enseñarle respeto a tu hija, hacerla obediente. Me has malinterpretado. Todo lo que hice fue por el bien de Taylor». Jeremy la empujó. Su voz era fría como el hielo. «Cállate. Confié en ti durante demasiado tiempo. Mi niña terminó en el hospital, cubierta de heridas, y te atreves a pararte aquí y decir que fue por su propio bien. No permitiré que tú ni tu madre lastimen a mi hija, ni por un segundo más. Las dos, fuera». Margaret abrió la boca para protestar, pero la mirada ardiente de Jeremy la obligó a guardar las palabras en la garganta. Él levantó a Taylor en sus brazos, la abrazó con fuerza y se alejó. El personal de la casa recogió en silencio el equipaje de Vivian y Margaret y lo colocó fuera de la puerta. Las dos mujeres fueron empujadas hacia afuera. Vivian se secó las lágrimas, pero en las profundidades de sus ojos, una chispa de odio brilló. Apretó los dientes, susurrando con veneno. «Si no puedo quedarme aquí, me aseguraré de que tú y tu hija lo pierdan todo». Esa pesada maldición resonó en el viento de la tarde, presagiando una tormenta aún más aterradora que se avecinaba. Después de echar a Vivian y Margaret de la mansión, Jeremy pasó toda la noche sentado junto a Taylor. La propiedad Coleman se sumió en el silencio. No más gritos, no más risas burlonas de Vivian y Margaret, solo el tranquilo tic-tac del reloj. Jeremy se sentó junto a la cama de su hija, viendo a Taylor dormirse. Las marcas rojas de las picaduras de abejas todavía marcaban su piel, y cada vez que las miraba, un dolor agudo le atravesaba el pecho. Esa misma noche, hizo una llamada y contrató a una enfermera privada de confianza para cuidar de Taylor. Su nombre era Linda Pérez, una mujer de unos 30 años con amplia experiencia pediátrica. Llegó al amanecer con un botiquín médico y los suministros necesarios. Su voz era cálida cuando dijo: «No tiene que preocuparse. Monitorearé su condición cada hora. Las picaduras de abejas sanarán rápidamente. Lo que más importa es consolarla emocionalmente. Necesita sentirse segura». Jeremy asintió. Apoyando una mano en el hombro de Linda,
y habló en voz baja. Por favor, cuide de ella. Volveré tan pronto como termine lo que tengo que hacer. Miró a Taylor por última vez antes de salir de la mansión. La niña dormía pacíficamente, con sus brazos envueltos con fuerza alrededor de un viejo osito de peluche. Jeremy respiró hondo y se dijo a sí mismo, nunca volverá a sufrir otra herida, pero también necesito proteger la empresa para asegurar todo para su futuro. Por la mañana, el edificio de Coleman Motors brillaba bajo el sol de la mañana. Los empleados se movían ocupados y los medios de comunicación todavía hablaban del divorcio y los rumores que rodeaban a su familia. Pero Jeremy entró en el gran vestíbulo con una compostura tranquila. Sus ojos eran agudos, como si declarara, «Nada me derribará». Dentro de la sala de juntas, los directores ya se habían reunido. En la pantalla se mostraba el prototipo de un coche eléctrico de nueva generación. Este era el proyecto por el que Jeremy había apostado la reputación de Coleman Motors. Poniéndose de pie, colocó una mano firmemente sobre la mesa. Su voz era firme y deliberada. Aunque mi familia ha sufrido un revuelo, esta empresa no se detendrá. Este coche eléctrico se lanzará según lo programado. Demostraremos que Coleman Motors no solo se mantiene fuerte, sino que lidera el camino. Algunos miembros intercambiaron miradas, luego asintieron. La resolución de Jeremy alivió la tensión en la sala. Después de la reunión, Jeremy regresó a su oficina. Un grueso fajo de documentos ya lo esperaba en el escritorio. Luego, una voz familiar vino detrás de Jeremy. Levantó la vista. Stephen Grant entró, su abogado personal y asesor legal de toda la vida. Vestido con un traje gris oscuro con una corbata cuidadosamente anudada, su cabello entrecano peinado hacia atrás, su rostro mostraba la autoridad tranquila de un hombre que conocía la ley al revés y al derecho. Jeremy esbozó una sonrisa cansada. «Stephen, llegas en el momento justo». Stephen colocó una carpeta sobre el escritorio y sacó una silla. «He preparado algunos documentos. Después del divorcio, los medios de comunicación están al acecho y también los competidores. Si no actuamos rápidamente, pueden surgir problemas legales. Deberías firmar esto lo antes posible, solo para estar seguro». Jeremy abrió el archivo y hojeó algunas páginas. Las cláusulas estaban llenas de palabras, nada más que un denso lenguaje legal. Frunció el ceño, volteó algunas páginas más, luego lo cerró. «Gracias, Stephen, pero no puedo firmar esto todavía. Necesito leerlo con cuidado. Ya sabes cómo soy, no firmo a menos que entienda completamente». Stephen dudó por un breve momento. La sonrisa en sus labios parecía congelada. Luego, tan rápido como llegó, se rió y golpeó la mesa ligeramente. «Claro, Jeremy, esa precaución es exactamente lo que te trajo el éxito, pero recuerda, el mercado no nos espera». Jeremy asintió, sus ojos aún pensativos. Cuando Stephen se puso de pie, Jeremy notó una mirada fugaz de irritación en los ojos del abogado. Desapareció tan rápido que fue difícil de captar, pero Jeremy pudo sentir una corriente de aire frío. Esa noche, dentro de un lujoso bar en el corazón de la ciudad, las luces de neón azules y rojas brillaban sobre copas de licor. En un rincón sombrío, Vivian se sentó con los brazos cruzados. Sus labios carmesí se curvaron con desdén. A su lado, Margaret bebió un licor fuerte. Sus ojos brillaban con cálculo. La puerta se abrió. Stephen Grant entró, elegante con un traje negro. Su actitud era tranquila. Se acercó a su mesa. Se sentó con una sonrisa educada en su rostro. Vivian se inclinó hacia él, con la voz suave como la seda pero llena de veneno. «Stephen, finalmente viniste. Una vez dijiste que estabas harto de pasar tu vida recibiendo órdenes de Jeremy. Esta es tu oportunidad de salir de esa sombra». Stephen levantó las cejas. Su tono era medido. «¿Qué oportunidad?». Margaret dejó su vaso. Su voz cortó como el hielo. «Mi hija y yo fuimos echadas de esa casa como basura, pero el juego no ha terminado. Conocemos las debilidades de Jeremy, tanto en su familia como en su empresa. Si ciertos papeles se arreglan en el momento adecuado, su fortuna no se mantendrá intacta». Vivian miró fijamente a Stephen. Su voz bajó, goteando con una intención intrigante. «Ayúdame. Ya no serás solo un abogado contratado. Tendrás un lugar al lado del poder real. Todo lo que necesitas hacer es dejar que algunos documentos se deslicen sobre la mesa sin que Jeremy se dé cuenta. El resto, déjanoslo a nosotras». Stephen agitó su vaso, viendo el líquido rojo ondular. Permaneció en silencio durante un largo rato, dejando que la música de jazz se pasara. Luego tomó un sorbo lento. Al dejar el vaso, su mirada se oscureció. Finalmente dio un leve asentimiento.
Vivian captó ese asentimiento. Sus labios se curvaron hacia arriba. Sacó su teléfono y rápidamente escribió un mensaje a Cheryl, la amiga tóxica que una vez la había instado a casarse con esta familia como su billete a una nueva vida. Una corta línea brilló en la pantalla. El plan ha comenzado. Fuera, las luces de la ciudad brillaban intensamente, pero en las sombras, una trampa ya se había tendido, y Jeremy, junto con la pequeña Taylor, no tenía ni idea de que la verdadera tormenta apenas comenzaba a acumularse. La mansión, una vez sofocante, ahora lentamente volvía a la vida. No más gritos ásperos, no más ojos maliciosos siguiendo cada paso de Taylor. Solo Jeremy y su hija se quedaron, rodeados por algunas personas leales, tratando de redescubrir un ritmo de vida pacífico. Taylor se estaba recuperando gradualmente. Las picaduras de abejas habían disminuido, dejando solo leves rastros en su piel pálida. Linda, la enfermera privada que Jeremy había contratado, vigilaba su salud todos los días, aplicaba ungüento, le tomaba la temperatura y la tranquilizaba suavemente cada vez que Taylor se estremecía de dolor. «Solo aguanta un poco más», susurró Linda. «Las heridas sanarán pronto y volverás a correr». María también había regresado. Esta vez, nadie podía obligarla a irse. Para Taylor, su regreso se sintió como recuperar un pedazo de la casa que había perdido. La niña se aferró a María, contándole pequeñas historias. «A veces solo soñé con mamá», o «Mi muñeca puede hablar». María la escuchaba, sosteniendo su mano con fuerza, dejando que la niña sintiera que no estaba sola. Un fin de semana por la mañana, Jeremy entró en la habitación de su hija y encontró a Taylor abrazando su viejo osito de peluche, mirando los dibujos que había estado coloreando. Golpeó ligeramente la puerta, su voz era más suave que nunca. «Hoy te llevaré a la planta de coches. ¿Quieres ver dónde trabaja papá?» Los ojos de Taylor se iluminaron. Se puso de pie de un salto y asintió con entusiasmo. «¿De verdad, papá? ¿Puedo ir contigo?» Jeremy se agachó y le acarició el suave cabello. «Sí, pero tienes que prometer que no correrás. Te mostraré el coche más nuevo en el que estoy trabajando». Taylor levantó la mano, hablando con solemnidad como si estuviera haciendo un juramento. «Prometo que me portaré bien». La planta de coches eléctricos de Coleman Motors era enorme y moderna. El olor a pintura fresca y metal caliente se sentía en el aire. Los trabajadores se detuvieron en lo que estaban haciendo y se inclinaron ligeramente cuando vieron a su jefe entrar con la pequeña. Los ojos de Taylor se abrieron, llenos de curiosidad. Jeremy la llevó a un coche eléctrico plateado, el modelo que había pasado 2 años desarrollando. Abrió la puerta y la levantó para que se sentara en el asiento del conductor. Taylor colocó sus pequeñas manos en el volante, inclinó la cabeza y se echó a reír. «Papá, este coche es como un caballo. Me llevará a correr rápido, ¿verdad?» Jeremy se rió. Su mirada se suavizó. «Así es, cariño. Te llevará a donde quieras, siempre y cuando papá esté a tu lado». Algunos ingenieros cercanos se detuvieron en seco. Se miraron, asombrados. El hombre conocido como el presidente estricto e inflexible ahora estaba agachado, consolando tiernamente a su hija. La vista dejó a muchos sin palabras. Pero no todos estaban contentos de ver esa escena. En una calle cercana, un viejo coche estaba estacionado en silencio. Margaret estaba en el asiento trasero, con los ojos entrecerrados mientras miraba desde lejos. Apretó los dientes y murmuró: «Esa niña todavía vive feliz. No puedo soportarlo». Vivian se sentó en la parte delantera, con sus labios rojos apretados. No apartó los ojos de Jeremy mientras sostenía a Taylor mientras entraban en la casa. Un mensaje de texto fue enviado rápidamente desde el teléfono en su mano. «Prepárense, el momento está cerca». Esa noche, Taylor jugaba en el jardín detrás de la mansión. Las luces amarillas del jardín brillaban cálidamente sobre la hierba. María extendió una manta y se sentó con ella, mostrándole ocasionalmente a la niña cómo hacer coronas de flores con margaritas blancas. Taylor se rió corriendo felizmente, sus pequeñas manos recogiendo flores y dándoselas a María. «Para ti, tienes que sonreír más, ¿de acuerdo?» María la abrazó con fuerza. Su voz se quebró. «Mi dulce niña». Justo entonces, las luces del jardín se apagaron. Todo el patio se sumió en una densa oscuridad. María se congeló y giró la cabeza. El rugido de un motor de coche tronó fuera de la puerta. «Taylor, ven aquí», gritó, tirando a la niña hacia sus brazos. Pero 2 figuras oscuras se precipitaron desde la cerca. Una mano áspera le arrebató a Taylor del agarre de María. «No, déjala ir», gritó María,
arañando desesperadamente. Pero fue inútil. Los gritos agudos de Taylor perforaron la noche. ¡Papá! ¡Ayúdame! En un instante la puerta se abrió. El coche se alejó a toda velocidad. Sus neumáticos chirriaron contra el pavimento. María se desplomó en la hierba. Sus manos temblaban. Las lágrimas corrían por su rostro. Gritó hasta que su voz se volvió ronca, pero solo el frío viento de la noche le respondió. En su estudio, Jeremy acababa de cerrar un archivo cuando escuchó los gritos frenéticos. Salió corriendo. El corazón se le salía del pecho. ¿Dónde está Taylor?, rugió corriendo hacia el patio. María estaba arrodillada en el suelo, sollozando, su voz rota. «¡Alguien se la llevó! ¡Se fueron en coche, Jeremy!». Jeremy se quedó atónito, como si lo hubieran golpeado con un martillo. Corrió hacia la puerta, escaneando la calle oscura, pero solo la noche y el vacío permanecieron. «No, mi bebé», susurró. Su voz se quebró. El teléfono en su bolsillo vibró violentamente. Lo sacó. Su mano temblaba. La pantalla mostraba un número desconocido. Respondió casi gritando. «¿Quién es?». En el otro extremo, una voz femenina familiar cortó, fría como el acero. «Jeremy, si quieres volver a ver a tu hija, cede todas las escrituras de propiedad y las acciones de la empresa. Si no, nunca la volverás a ver». Era la voz de Vivian. Jeremy se congeló. Agarró el teléfono tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos se volvieron rojos. Su corazón se apretó como si una nueva pesadilla acabara de comenzar. Una vez más, la oscuridad se tragó su vida y la de su hija. El teléfono se le resbaló de la mano temblorosa de Jeremy y cayó sobre el escritorio con un golpe fuerte. Se quedó congelado. Los latidos de su corazón martilleaban como si pudieran estallar. Nunca se había sentido tan impotente. Las palabras frías de Vivian aún resonaban en su cabeza. «Cede todo o nunca volverás a ver a tu hija». María entró corriendo desde el pasillo, con el rostro cubierto de lágrimas. Le agarró la manga, con la voz temblorosa. «Jeremy, ¿te llamaron? Taylor, ¿dónde está?». Se dio la vuelta. Sus ojos ardían. «Vivian tiene a Taylor. Quiere que le ceda toda la empresa a cambio de ella». María se tambaleó hacia atrás, cubriéndose la cara mientras los sollozos la desgarraban. Linda, la enfermera que se había quedado atrás después de la desaparición de Taylor, bajó corriendo. Sus ojos grandes se llenaron de horror. «Dios mío, ¿cómo pudieron hacerle esto a una niña de 6 años?» Jeremy no respondió. Caminó por la habitación, arañándose la corbata como si pudiera abrirse el pecho. La rabia, la impotencia y el miedo chocaron en una tormenta que gritaba dentro de su mente. «El dinero, la empresa, nada de eso importa», susurró con voz ahogada. «Taylor, eres todo para mí». María se acercó, poniendo una mano temblorosa en su hombro. «Jeremy, tenemos que llamar a la policía. No puedes enfrentarte a ellos solo». Jeremy levantó la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre ardían con determinación. «Tienes razón, los llamaré. Pero María, si le hacen daño a Taylor, te juro que incluso si me cuesta la vida, la traeré de vuelta». Las palabras roncas e inquebrantables resonaron por toda la habitación, sellándose como una promesa tallada en piedra. Al mismo tiempo, en un almacén húmedo en las afueras de la ciudad, Taylor estaba atada a una silla de madera astillada. La cuerda le cortó las muñecas hasta que sangraron. El olor a moho y óxido le llenó los pulmones y la hizo toser. Sin embargo, se aferró con fuerza a su osito de peluche desgarrado y descolorido contra su pecho, aferrándose al único consuelo que le quedaba. Su voz tembló mientras susurraba. «Papá, tengo mucho miedo, pero sé que vendrás. Por favor, papá». La puerta de hierro se abrió con un chirrido, inundando la oscuridad con un destello de luz. Una figura alta y delgada entró. Vivian apareció con un vestido rojo intenso. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. «Llorar no te salvará, Taylor». Su voz goteaba con una falsa dulzura. «Tu padre se arrodillará, y tú no eres más que la herramienta que lo hará posible». Taylor se encogió, abrazando a su oso con más fuerza. Sus grandes ojos brillaban con lágrimas. Margaret la siguió de cerca, con los brazos cruzados y una sonrisa amarga en sus labios. «Esta niña no tiene nada de especial, una niña pequeña, débil e inútil, y sin embargo, es suficiente para sacudir un imperio entero, suficiente para hacer temblar el poderoso nombre de Coleman». «Patética». Vivian le lanzó una mirada a su madre, luego se agachó, susurrando cerca del oído de Taylor. «Recuerda esto, en el momento en que tu padre firme, serás libre, pero si no lo hace,
nunca volverás a ver el cielo. Taylor rompió a sollozar, mordiéndose el labio para contener el sonido. Se negó a dejar que vieran su debilidad. De vuelta en la mansión, Jeremy se sentó inmóvil. El teléfono volvió a zumbar. Lo cogió, su voz ronca. «Vivian, ¿qué quieres?» Una risa escalofriante siseó a través del receptor. «¿Qué quiero?» «Todo. Las acciones, la fortuna, esa empresa de coches de la que estás tan orgulloso. Sé de todo, Jeremy. Fírmalo y recuperarás a tu hija». El agarre de Jeremy se tensó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su voz tembló de furia. «Si le pones un dedo encima a Taylor, te juro que te destruiré, Vivian». Vivian se rió, alargando el sonido como una cuchilla. «¿Todavía crees que las amenazas significan algo? No esta vez. Esta vez, el débil eres tú. No olvides que la niña está en mis manos». La línea se cortó. Jeremy arrojó el teléfono al suelo. La pantalla se hizo añicos. Se apoyó en el escritorio, con la cabeza inclinada. Todo su cuerpo temblaba. Dentro de él, dos fuerzas chocaron. Su terror a perder a su hija y la ira salvaje que amenazaba con consumirlo. El dinero, la empresa, nada de eso importa. Susurró con voz ahogada. «Taylor, eres todo para mí». María se acercó, poniendo una mano temblorosa sobre su hombro. «Jeremy, tenemos que llamar a la policía. No puedes enfrentarte a ellos solo». Jeremy levantó la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre ardían con determinación. «Tienes razón, los llamaré. Pero María, si le hacen daño a Taylor, te juro que incluso si me cuesta la vida, la traeré de vuelta». María rompió a llorar, asintiendo. Linda estaba cerca, con sus propios ojos llenos de lágrimas. En ese momento, todos entendieron. Jeremy ya no era el frío millonario que conocían, sino un padre desesperado, listo para darlo todo por su hija. Al mismo tiempo, en el almacén, Taylor abrazó a su osito de peluche y susurró: «Papá, sé que vendrás. Creo en ti». Sus ojos brillaron con una luz frágil pero inquebrantable. Una vela en la oscuridad que se negaba a apagarse. A altas horas de la noche, la policía de la ciudad llamó a la puerta de la mansión. Un inspector alto y de hombros anchos con un rostro severo se presentó como Robert Miller. Estrechó la mano de Jeremy con su voz firme. «Hemos recibido el informe, Sr. Coleman. Confíe en que haremos todo lo que podamos, pero necesitamos su total cooperación. No firme nada, gáneles tiempo. Denos tiempo para rastrear sus movimientos». Jeremy asintió, mirándolo directamente a los ojos. «Entiendo, pero no me quedaré sentado aquí. Incluso si me mata, la traeré de vuelta». Sus palabras roncas e inquebrantables resonaron por toda la habitación, sellándose como una promesa tallada en piedra. La lluvia caía como si quisiera desgarrar el cielo. Jeremy agarró el volante con fuerza, sus ojos fijos en la carretera oscura que se extendía sin fin. En el asiento del pasajero, el detective Robert Miller ajustó la radio. Su voz profunda y grave se abrió paso entre la estática. «Equipo 1 y Equipo 2 están en posición. Rodeen toda el área. Esperen la señal». El coche se deslizó por la lluvia como una flecha. Jeremy no dijo una palabra. Sus manos estaban tan apretadas que sus nudillos se pusieron blancos. Solo un pensamiento resonaba en su mente. ¿Dónde está Taylor? ¿Tiene frío? ¿Está llorando de miedo? Robert lo miró, hablando con calma. «Señor Coleman, sé que está ansioso, pero recuerde, cualquier movimiento precipitado podría poner a la niña en peligro. Nos apegamos al plan, ¿entendido?» Jeremy asintió levemente, pero su corazón aún ardía como el fuego. La silueta de un almacén apareció débilmente a través de la cortina de lluvia. La oscuridad se lo tragó, excepto por una luz amarilla parpadeante que se filtraba por una pequeña ventana. Dentro, Taylor estaba atada a una silla de madera. La cuerda áspera le cavaba en las muñecas, cortando la piel hasta que la sangre se filtraba. Ella temblaba, agarrando su viejo y andrajoso osito de peluche contra su pecho, susurrando suavemente: «Papá, estoy aquí. Sé que me encontrarás». La puerta de hierro se abrió con un chirrido. Vivian entró, alta y delgada. Su cabello mojado se aferraba a su cara. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa burlona. Le arrojó un montón de papeles a Jeremy cuando lo trajeron. «Fírmalo, Jeremy». Su voz era fría como el hielo. «Cada activo, cada acción, la empresa, solo una firma y recuperarás a tu hija». Margaret se cruzó de brazos y se rió con desprecio. «¿Y todavía crees que eres fuerte? Todo lo que construiste pertenecerá a otra persona y lo aplastaremos bajo nuestros pies».
Steven, vestido con un traje oscuro, agarró un cuchillo brillante mientras se adelantaba. Sus ojos ardían, su voz era ronca. «Date prisa, no tengo paciencia». Vivian levantó la mano para detenerlo. «Déjalo terminar de firmar, luego todo habrá terminado». Fuera la lluvia caía a cántaros, ahogando el sonido de las botas de la policía que se acercaban en silencio. Robert Miller le hizo una señal a su equipo, con los ojos tensos como un arco. «Esperen, tan pronto como agarre a la niña, abran fuego y tomen el control». Dentro del almacén, Jeremy se detuvo en la última línea, levantó la vista. Su voz era profunda y ronca. «Ahora, liberen a Taylor». Vivian soltó una risa cruel. «Ingenuo, Jeremy. ¿De verdad pensaste que sería tan fácil? Ya lo has perdido todo». Steven se abalanzó hacia adelante, con el cuchillo levantado. En ese instante, Jeremy golpeó el bolígrafo contra la mesa y se arrojó sobre Taylor, tirándola a sus brazos y girando su cuerpo para protegerla. «¡No!», rugió. El cuchillo le cortó el hombro, rasgando su camisa. Taylor gritó, pero enterró su rostro en el cuello de su padre justo a tiempo. Los disparos resonaron. La puerta del almacén se abrió de golpe. Las linternas brillaron a través de la oscuridad, acompañadas por un grito de mando. «¡Policía! ¡Suelten sus armas!». Steven se tambaleó, derribado al suelo. Su cuchillo se deslizó lejos. Dos oficiales lo taclearon, torciéndole los brazos a la espalda y poniéndole esposas en las muñecas. Vivian chilló, agarrándose la cabeza. «¡No! ¡No puedo perder así!». Margaret gritó señalando a Jeremy. «Todo esto es tu culpa. Arruinaste mi vida». En medio de la lluvia ensordecedora y las sirenas a todo volumen afuera, Jeremy se arrodilló, abrazando a Taylor con fuerza. Ella tembló en sus brazos. Sus pequeñas manos se aferraron a su cuello. Su voz se quebró entre sollozos. «Papá, pensé que nunca te volvería a ver». Jeremy la abrazó fuerte, besando su cabello empapado. «Estoy aquí, Taylor, y no dejaré que nadie te aleje de mí otra vez». Sus ojos se nublaron por la lluvia y las lágrimas. En sus brazos, Taylor era pequeña pero cálida, la única razón que necesitaba para seguir de pie. La policía arrastró a Steven afuera, con las manos atadas y el rostro retorcido por el odio, mientras miraba hacia atrás por última vez. Vivian gritó desesperada mientras se la llevaban. Su voz era ronca en la tormenta. «Preferiría morir antes que perder así». Margaret bajó la cabeza, murmurando maldiciones. Robert Miller se adelantó y puso una mano firme en el hombro de Jeremy. «Ya hiciste la parte más difícil. Ahora, déjanos manejar el resto». Jeremy asintió, abrazando a su hija con más fuerza, como si nunca más la fuera a soltar. La tormenta continuó, pero en sus brazos, la pequeña luz por la que había luchado finalmente había regresado. La mañana después de la lluvia, el cielo de la ciudad tenía un pálido tono azul, velado por la niebla. Jeremy se paró inmóvil en la sala de estar, su mano se apretó alrededor de una taza de café frío. En el sofá, Taylor todavía dormía después de una larga noche de pánico. Cada respiración constante de ella aliviaba un poco su corazón, pero el recuerdo de la noche anterior cortaba como un cuchillo, negándose a desvanecerse. Un golpe sonó en la puerta. Robert Miller entró, con una gruesa carpeta en la mano. Su rostro, como siempre, era severo y sereno. Puso la carpeta sobre la mesa y miró directamente a Jeremy. «Hemos reunido suficiente evidencia. El caso irá a juicio el próximo mes. Debería prepararse. Esta no es solo una batalla para la policía y la corte, sino también una batalla espiritual para usted y su hija». Jeremy se sentó. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero su voz era firme. «No me importa a qué deba enfrentarme, solo quiero que Taylor vuelva a tener una vida en paz. La justicia debe ser servida». Un mes después, el tribunal de la ciudad estaba lleno. Los pasos resonaban por el pasillo. Los flashes de las cámaras parpadeaban sin parar. Esto ya no era un caso privado. Se había convertido en un evento que conmovía a toda la ciudad. Vivian entró en la sala del tribunal con el rostro pálido y el cabello desaliñado. Llevaba un uniforme de prisión gris. Sus ojos aún ardían de odio. Margaret la siguió. Su delgado cuerpo temblaba con cada paso. Sin embargo, se negaba a soltar su mirada hostil. Stephen fue escoltado. Sus trajes, una vez caros, fueron reemplazados por un llamativo mono naranja. Su rostro estaba torcido con desprecio, sus ojos salvajes. En el banquillo de la fiscalía, dos caras nuevas también mantenían la cabeza baja. Cheryl, la amiga tóxica que una vez empujó a Vivian, y el Dr. Reynolds,
el hombre que había suministrado los documentos falsificados. Ambos ahora se sentaban bajo el peso del desprecio público. Reynolds, despojado de su bata blanca, no era más que un hombre caído, despojado de cada pizca de autoridad. Jeremy se sentó en la fila de abajo, su mano agarrando la de Taylor. Ella llevaba un sencillo vestido blanco, su cabello recogido con pulcritud. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos eran claros y decididos. María se sentó a su lado, acariciando suavemente su hombro, susurrando: «Todo va a estar bien, cariño. Lo superaremos». El juez golpeó el mazo. Su voz era firme. El juicio de los acusados, Vivian Carter, Margaret Lewis, Stephen Grant y sus cómplices, comienza. Los acusados están acusados de secuestro, extorsión, fraude y conspiración. El fiscal se levantó, presentando la evidencia una por una. La grabación de llamadas telefónicas amenazantes a Jeremy, las imágenes de la cámara de seguridad alrededor del almacén, el testimonio de María y las declaraciones de los empleados manipulados por Stephen. Cada pieza era como un cuchillo que cortaba directamente en sus crímenes. Vivian se sentó inmóvil, con las manos temblando. Margaret estaba empapada en sudor, murmurando oraciones. Stephen apretó los dientes. Sus ojos eran imprudentes pero desesperanzados. Cheryl bajó la cara. Las lágrimas corrían por ella. Reynolds inclinó la cabeza, exhalando como un hombre que acababa de despertar de un sueño de poder. Cuando Taylor fue llamada al estrado de los testigos, toda la sala se quedó en silencio. La niña se adelantó, agarrando su viejo osito de peluche con fuerza. Su voz era pequeña y temblorosa, pero clara. «No hice nada malo, pero me hicieron llorar todos los días. Solo quería estar con mi papá». La sala se quedó en silencio. Jeremy bajó la cabeza. Sus anchos hombros temblaban. Nunca había visto a su pequeña hija tan frágil pero tan valiente. Después de 3 días de audiencias, el juez emitió el veredicto. Vivian Carter, 25 años de prisión. Margaret Lewis, 20 años. Stephen Grant, 30 años. Cheryl Mason y Eldor Reynolds son despojados de todos los cargos. Se les prohíbe ejercer con sentencias suspendidas y multas administrativas. El mazo volvió a sonar, resonando por toda la sala. Vivian gritó, abalanzándose hacia Jeremy, su voz llena de desesperación. «¡Me destruiste, Jeremy! ¡Te arrepentirás de esto!». Pero nadie la compadeció. La policía la arrastró, mientras sus gritos llenaban el aire. Margaret mantuvo la cabeza baja. Su arrogancia se había ido. Stephen se mordió el labio, en silencio, como un hombre que lo había perdido todo. Cheryl y Reynolds salieron en silencio, con la espalda encorvada, sabiendo que sus reputaciones estaban terminadas. Después del juicio, Jeremy comenzó el viaje de sanación con su hija. Llevó a Taylor a ver a la doctora Harriet Collins, una joven psicóloga con una sonrisa amable. Harriet le entregó a Taylor una caja de crayones y la animó a dibujar. Taylor se quedó en silencio por un rato. Luego dibujó una casa con 2 figuras a su lado, una alta y una pequeña. Ella sonrió y susurró: «Este soy yo y mi papá». Harriet asintió. «Has encontrado tu lugar seguro de nuevo». Jeremy se sentó a su lado, sin palabras. Se dio cuenta de que durante todos esos años había dejado que el trabajo lo consumiera, olvidando que el verdadero legado de su vida era su pequeña. En los días siguientes, Jeremy cambió por completo. Por las mañanas llevaba a Taylor a la escuela. Por las tardes, cenaban juntos, hacían los deberes y leían libros uno al lado del otro. Escuchaba cada pequeña historia que ella contaba, algo para lo que nunca antes había sido lo suficientemente paciente. Una tarde, la llevó al taller de coches. En lugar de mostrarle nuevos modelos de coches, colocó una hoja de diseño en blanco sobre la mesa y le entregó algunos crayones. «Adelante, dibújala aquí. Este es el verdadero legado, no la empresa, sino tú». Taylor se rió, ocupada dibujando flores, nubes y su osito de peluche. Cuando vio el resultado, Jeremy la abrazó. Su voz se quebró. «Este es el verdadero legado, no la empresa, sino tú, Taylor. Eres el mayor orgullo de mi vida». En las noches tranquilas, padre e hija leían libros juntos. Taylor descansaba su cabeza en su regazo. Sus ojos se cerraban mientras escuchaba la voz constante y cálida de Jeremy leyendo un cuento de hadas. Su tono era tranquilo y tranquilizador, lejos de las tensas reuniones de la sala de juntas. Antes de quedarse dormida, Taylor susurró: «Papá, cuando sea grande, todavía quiero sentarme y escucharte leer. Prométeme que nunca me dejarás sola». Jeremy se agachó y besó su frente.
Su voz temblaba, pero era segura. Te lo prometo. Eres mi única luz, Taylor. Esa primavera, el jardín de la mansión floreció con colores brillantes. Padre e hija plantaron nuevos rosales. Taylor colocó felizmente cada plántula en la tierra, mientras Jeremy presionaba cuidadosamente las raíces y las regaba. Cuando el trabajo terminó, Taylor se secó el sudor de la frente y apoyó su cabeza en el hombro de su padre. El sol de la tarde caía suavemente, cálido y tierno. Papá, susurró, todo lo que necesito eres tú. Jeremy la abrazó con fuerza. Sus ojos se nublaron con lágrimas. En ese momento, supo que todas las pérdidas, todas las tormentas, ya no importaban, porque justo a su lado, Taylor todavía estaba allí. Su sonrisa era un nuevo amanecer, la mayor recompensa que la vida le había dado. Al final, la oscuridad nunca podría tragarse la luz. Esta historia nos ha mostrado una verdad que nunca cambia. Los malvados siempre recibirán su merecido, mientras que los buenos siempre serán recompensados. Vivian, Margaret y sus cómplices pensaron que podían usar el engaño para tomarlo todo. Sin embargo, fueron castigados por la ley. Por otro lado, Taylor, la niña inocente y pura, finalmente llegó a vivir en el verdadero amor de su padre. El mensaje noble de esta historia es que a veces el dinero y la fama no lo son todo. La cosa más preciosa, el verdadero legado de cada persona, es el amor y la protección que le damos a aquellos que nos son más queridos. Y ahora, quiero escuchar tus pensamientos. Mi querida audiencia de Cuentos del Alma, ¿qué opinan de las acciones del padre en esta historia? Si estuvieras en su lugar, ¿elegirías la empresa o a tu hija? ¿Crees que la justicia siempre está del lado de las almas bondadosas? También quiero preguntarte algo personal. ¿Cómo te ha ido la vida últimamente? ¿Hay alguna lucha que estés llevando a cabo a solas? Si lo deseas, por favor, compártelo con nosotros en los comentarios. Cuentos del Alma no solo cuenta historias conmovedoras, sino que también espera escucharte, caminar a tu lado y compartir contigo. Así que no olvides dejar un comentario, hacerme saber desde dónde me ves, cómo te sientes y recuerda seguirme para que podamos continuar este viaje juntos a través de muchas más historias significativas.